El cielo estaba bajo, gris y pesado, y la nieve parecía tragarse cualquier sonido. A ras del suelo, a poco más de 100 pies de altura, un avión avanzaba a toda velocidad, tan rápido que el paisaje apenas existía como una mancha borrosa. Dentro de la cabina el piloto sabía una cosa con certeza. Si levantaba un segundo la nariz, si dudaba un instante, los hombres atrapados abajo no tendrían salida. En ese invierno de 1944, mientras los alemanes intentaban recuperar terreno en Bélgica, la guerra se estaba decidiendo también a esa altura mínima, donde no había margen para errores. Pero esa historia no empezó en Europa ni bajo el fuego enemigo. Comenzó años antes, en Estados Unidos, cuando el país todavía se declaraba neutral y la guerra parecía un problema lejano. Aún así, el gobierno ya sabía que lo inevitable se acercaba. Se necesitaban pilotos y se necesitaban rápido. Así fue como un joven de Pensilvania llamado Ed Keitel tuvo su primer contacto con el aire, en un pequeño avión de entrenamiento, sin imaginar que esa decisión marcaría su destino. Ed no provenía de una familia militar ni creció soñando con combates. Lo que lo atrajo fue algo más simple, la posibilidad de volar. Gracias a un programa de entrenamiento civil, pasó horas en una Piper Cub, aprendiendo lo básico, sintiendo por primera vez esa mezcla de miedo y libertad que solo existe cuando el suelo se aleja. Para cuando Estados Unidos entró oficialmente a la guerra tras Pearl Harbor, él ya sabía lo que quería. No esperar a ser llamado, entrar antes, elegir su camino. La decisión no fue inmediata. Dudó entre la Marina y el Ejército, incluso se dejó seducir por la idea del uniforme naval. Pero mientras unos prometían acción inmediata, otros ofrecían algo que pesó más, tiempo para entrenar mejor. Eligió el camino largo, el que lo devolvería a las aulas antes de enviarlo al frente. Esa elección, aparentemente trivial, acabaría salvándole la vida más adelante. Cuando por fin llegó el entrenamiento avanzado, Ed pidió volar cazas. Se lo concedieron y entonces conoció al primer avión que lo hizo dudar de todo, el P-40 Warhawk. Tenía potencia, sí, pero no la respuesta que un piloto necesitaba en el momento crítico. Cada aterrizaje era una amenaza, cada maniobra una incertidumbre. Ed lo entendió rápido. Si tenía que entrar en combate con ese avión, las probabilidades no estaban de su lado. Por eso, cuando apareció el siguiente aparato en la pista, algo cambió. Era enorme, desproporcionado, casi imposible de creer. Un motor gigantesco, un fuselaje robusto, una presencia que imponía respeto incluso en la tierra. Al escucharlo rugir por primera vez, Ed sintió una certeza que nunca había sentido antes. Si iba a la guerra, sería con esa máquina, y todavía no lo sabía, pero acababa de conocer el avión que lo llevaría directo al infierno y también de regreso a casa. Ese avión era el P-47 Thunderbolt, y muy pronto dejó de ser solo una máquina para convertirse en una especie de refugio. El motor radial rugía como si pudiera empujar al mundo entero, y el fuselaje parecía hecho para soportar castigos que ningún otro caza habría resistido. Para Ed no era solo potencia, era confianza. Mientras otros pilotos hablaban de maniobrabilidad o velocidad, él sentía algo más simple y más importante. Sentía que ese avión quería llevarlo de vuelta a casa. Antes de llegar al combate, todavía hubo tiempo para errores juveniles. En una salida de entrenamiento, él y otros 3 pilotos decidieron volar en formación bajo en frente a Salt Lake City. Fue una imprudencia absurda, un desafío innecesario, pero también una muestra de algo que se repetía en toda una generación de jóvenes aviadores: la sensación de invencibilidad que precede a la guerra. El comandante montó en cólera, pero nadie fue castigado. Necesitaban pilotos y muy pronto los necesitarían desesperadamente. El viaje a Europa borró cualquier ilusión. El barco iba lleno, incómodo, sin lujos. Cuando Ed llegó a Inglaterra, apenas tuvo tiempo de adaptarse. En cuestión de días fue asignado al Fighter Group 48, una unidad que no encajaba con la imagen clásica del combate aéreo. Mientras otros escoltaban bombarderos a gran altura, ellos volaban bajo, peligrosamente bajo, apoyando a las tropas terrestres que avanzaban metro a metro sobre territorio enemigo. El cambio fue brutal. Ya no se trataba de duelos en el cielo, sino de lanzarse contra trenes, camiones y columnas de suministro. Volar tan bajo significaba exponerse al enemigo más letal de todos, la artillería antiaérea. El flak no avisaba, no perseguía, simplemente explotaba a tu alrededor y esperaba acertar. Ed lo entendió en sus primeras misiones. No había maniobra mágica, solo suerte. En septiembre de 1944, el grupo se trasladó a Francia, a un aeródromo cerca de Cambrai. Allí Ed se integró por completo en la unidad y comenzó a volar misiones reales. No como protagonista, sino como parte de un engranaje enorme, siguiendo al resto, aprendiendo a leer terreno, a distinguir un objetivo legítimo de una trampa. Su experiencia previa y su edad, apenas unos años mayor que la mayoría, le dieron una calma que otros aún no tenían.
Cada salida era una rutina tensa: despegue, vuelo rasante, ataque, regreso, trenes armados, convoyes que se detenían y respondían con fuego preciso, cielos llenos de explosiones negras. El Thunderbolt aguantaba impactos que habrían derribado a otros aviones, pero eso no eliminaba el miedo, solo lo hacía manejable. Cuando el frente avanzó hacia Bélgica y el invierno se instaló de verdad, el peligro no disminuyó. Al contrario, las misiones se volvieron más urgentes, el clima más traicionero y los márgenes de error inexistentes. Y sin saberlo aún, Ed estaba acercándose al día que definiría toda su guerra. Diciembre de 1944 llegó con un frío que se metía en los huesos y una tensión que nadie decía en voz alta. Las nubes colgaban tan bajas que parecía que el cielo iba a aplastar la tierra, y aún así llegó la orden de despegar. Tropas estadounidenses estaban detenidas en un pequeño pueblo alemán llamado Jülich, dos ejércitos separados por un campo de fútbol, demasiado cerca, demasiado peligroso. Si no se rompía esa línea, los hombres en tierra no podrían avanzar. El plan era simple y brutal: entrar a muy baja altura, soltar bombas con retardo y volver a pasar ametrallando lo que quedara. No había visibilidad, no había margen. Ed volaba como punto del comandante del escuadrón, siguiendo cada movimiento, confiando más en su líder que en los instrumentos. A unos 200 pies del suelo, a más de 300 kilómetros por hora, el mundo se redujo a segundos. En la primera pasada, Ed bajó aún más solo para identificar posiciones. Dio el campo, distinguió dónde estaban los suyos y dónde empezaba el enemigo. Luego giraron. En la segunda entrada, soltaron las bombas. Estas rebotaron y explotaron justo del lado alemán. El Thunderbolt tembló, pero siguió. Después vino el fuego de las ametralladoras. Otra pasada y otra más. Cada segundo allí abajo era una apuesta contra la muerte. Cuando finalmente pusieron rumbo de regreso, nadie habló. Volaron a ciegas, guiados por instrumentos, atravesando nubes bajas y nieve. Al aterrizar en Bélgica, Ed rodó hasta su posición y apagó el motor. Entonces, el jefe de mantenimiento lo ayudó a bajar y le pidió que mirara el avión. El fuselaje estaba lleno de agujeros, más de 30 impactos de armas ligeras. Ed no había sentido ninguno. Días después llegó la confirmación. Observadores del ejército informaron que el ataque había sido decisivo. Las posiciones enemigas habían sido destruidas y el avance pudo continuar. Para Ed no hubo medallas ni celebraciones, solo una comprensión silenciosa. Había estado a centímetros de no volver y el único motivo por el que estaba allí era esa máquina enorme que muchos habían considerado torpe, pero que había absorbido el castigo por él. No hubo tiempo para saborear nada. Del otro lado de Bélgica, los alemanes ya preparaban su mayor contraataque. El invierno, la desesperación y la guerra estaban a punto de estallar en lo que sería la batalla de las Ardenas. Y el Fighter Group 48 estaría en el centro de todo. Pero esa es otra historia. Si este relato te atrapó y quieres seguir escuchando las voces de quienes estuvieron ahí, considera apoyar el canal, dejar tu comentario y suscribirte. Cada historia que se cuenta mantiene viva la memoria de quienes volaron, lucharon y regresaron, y también de los que no pudieron hacerlo.